del libro para ir avanzando, y aunque tengo muchas más preguntas, en fin, esto es la cosa del tiempo. Usted ha comentado que escribir su extraordinario libro hecho a mano le resultó una tarea muy difícil. ¿Por qué? Talking about the book, I think he will have many questions, but time is running out. But talking about the book, you once said that it was really difficult to write the book. Why was it so difficult? It was physically difficult. It was, I travelled on my own, not knowing where I was going. I had, in a way, no map. This is a time kind of before mobile phones, before everything went digital. So I was carrying film. I had some lights. I had so just I was discovering bread too. I didn't have an agenda. Often a book is written, you write about the bread and then you go and photograph it. This wasn't that way at all. This way I wrote and photographed at the same time, and it was hard. Dice que físicamente fue muy duro. Él viajaba solo, muchas veces no sabía dónde iba a acabar, no sabía dónde iba. Llevaba su cámara de carrete, llevaba algunas luces, pero básicamente no tenía el mapa del camino, por decirlo así. Incluso el hecho de, por ejemplo, cuando haces un libro, muchas veces se hace el libro y luego se tienen las fotos. Él lo estaba haciendo todo. Él básicamente no tenía una agenda, no tenía unos pasos que seguir. El libro fundamentalmente recoge libros del norte y del centro de Europa. Creo que tiene un proyecto, más o menos, para hacer otro libro sobre los panes del sur o los panes mediterráneos, incluso específicamente también sobre el pan español, pan vasco, etc. ¿Lo va a llevar adelante o esto es un proyecto que es sine die? He knows that bread is mostly about northern and eastern European breads, and he says that you have a project about making southern European bread or even about Spanish bread. Yes, the way it came about, it was just going to be about breads from snow-covered countries, really. So breads of Scandinavia and of Russia. But the publishers got cold feet a bit and said, well, we want Italy and we want France and we want all the book-selling countries. So I added those. But yes, what I would have done is kept those and with Spain written a book about warm weather baking. So yes, that's still a possibility, but perhaps Ivan and I may work on a book just on Spain. So. Dice que claro, cuando surgió el libro era un libro sobre los países de clima frío, países de nieve. Era Escandinavia, Rusia, un poquito más. Dice que la casa editorial no se lo publicaba a menos que, claro, tenían miedo. Dice, como no nos pongas países de mucha venta o países importantes como Francia o Italia, esto no sale. Por eso se metió, pero sí que efectivamente tendría que ir al otro lado. Dice que ahora es un proyecto, ¿sabes? Que incluso a lo mejor podríamos trabajar juntos en ello, un libro sobre, claro, todo lo contrario, un libro sobre países de clima cálido, panes de clima cálido. Lo que hay en el libro es más panes de clima frío. Viendo la pintura española, y la pintura europea en general, el arte en general, hay una cosa que llama, digamos, un poco la atención, que es que en los cuadros de bodegones, en la pintura española aparece mucho el pan. En Murillo, en Zurbarán, incluso en Dalí, uno de los cuadros más famosos de Dalí es una cesta de pan, como un simple pan, un cuadro extraordinario, mientras que los bodegones de los artistas centroeuropeos, holandeses, etcétera, aparecen más otros elementos de la caza, etcétera, y no aparece tanto el pan. ¿Esto quiere decir algo sobre la distinta concepción que se tiene en los países del norte de Europa respecto del pan que respecto de los países del sur de Europa? Talking about painting, for example, you have a look at classical masters, say the golden century, Murillo, Zurbarán. In still lifes, there's lots of bread. I mean, bread as it is. Even Dali, one of his masterpieces, is just a basket of bread. Well, he says, if you look at the central and northern European countries, there is less bread on its own. There's still lives, but there's other things. There's food, there's hunting scenes, there is other things. Like, do you have any idea what it could mean about the meaning of bread in its different culture? Well, it may be more about the meaning of wheat. Last time I was in Madrid, I spent a lot of time in the Prado going over paintings
looking for bread the way I do, and I was surprised in paintings from the 1500s how modern the bread looked, how it was cut with blades in a time when, if you look at Dutch old masters, the bread is much more rounded. It doesn't have that sense of, for want of a better word, skill to it. You know, there's a sense that this bread was crafted that I saw in Spanish realist paintings. I think perhaps if you live in a country where wheat is fundamental and grain is fundamental, then bread, perhaps as a product of this national crop, is probably more valuable too. Dice que él lo ha visto, ¿no? Entonces dice que tiene que ver a lo mejor más con la idea de el trigo, la presencia del trigo, la presencia del cereal, tal vez pues en la España del siglo XV, del siglo XVI, que era muy masiva. Entonces él recuerda, la última vez que estuvo en Madrid, estuvo en el Prado, entonces él es un loco del pan, y entonces se visita todo el Prado buscando pan en los cuadros. Y entonces le llamó mucho la atención, siglo XVI, siglo XVII, la cantidad de pan que hay, como decías, en los clásicos españoles. Pero hay una cosa que a lo mejor pasa desapercibida, y es que en aquella época, en el centro y norte de Europa, el pan no se solía cortar con cuchillo, como se hace ahora. Eran panes, si lo quieres, menos sofisticados. Eso le llamó mucho la atención, y sí que le da un valor, ¿no?, para aquellas personas, cómo verían su pan, no solo ya como un alimento, sino casi lo que querían mostrar era un producto que mostrase la habilidad, la artesanía, la manufactura, incluso en lo estético, ¿no? Entonces él sí que se ha dado cuenta, y él sí que cree que hay un valor del cereal, del trigo en la cultura, el peso que tenía que tener en aquella época. Incidiendo un poquito en esto, aunque sea rápidamente, un pan, ¿a quién tiene que saber? ¿Es mejor que sepa a Roger van der Weyden o a El Bosco, o que sepa a Kandinsky, a Mondrian, o a Cy Twombly, o a Damien Hirst? Is it talking about art and bread? What is a good bread supposed to taste? More like Murillo, Zurbarán, or Roger van der Weyden, or more like Kandinsky, Piet Mondrian, Cy Twombly, contemporary artists? That's a thought. Well, I think it could be two things. I mean, I really appreciate a sort of Mondrian-esque bread. In fact, I love tins. I love sort of... I'm perhaps known for handmade sort of shapes, but I do like mechanical shapes too. Something I think we share. We love tins. Tins are nice. There's something anti-establishment about tins, because there's something very middle class about them. Es curioso porque él sí que mucha gente lo percibe, y él es muy famoso por lo de hecho a mano, panes muy artesanales, gente haciendo pan en casa, cuando realmente él aparece, le encanta el molde, el pan de molde, pan en lata, los moldes cuadrados. Dice que incluso hay algo un poco como un poco herético, que le encanta incluso el hecho de la factura industrial, el tema muy cuadrado como muy de clase media, de gente establecida y tal. Entonces que en eso no tiene, entonces que sería un toque muy mondrianesco en el pan. My inner socialist would like tins. Dice que el socialista, el comunista que lleva dentro, le gusta el pan cuadrado en lata. Le veo un poco leninista llegado el caso. Es a bit Leninist. Yeah. She's got a bit of Leninist element.